Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque créanme, el tema que les traigo hoy es de esos que te dejan con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal siempre nos gusta mantenernos al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, y hoy toca hablar de un bombazo. Prepárense porque, como dice el título, la noticia es impactante. Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han vuelto a sorprender. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado ahora? Pues agárrense fuerte porque el 22 de septiembre de 2025, el mundo entero de las redes sociales y por supuesto, nosotros, nos quedamos completamente boquiabiertos. Y es que como todos sabemos, Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, siempre han sido un tema de conversación constante. Su química en la pantalla, su relación. Todo ha generado una expectación enorme y con el tiempo, muchos rumores, desmentidos y, todo un culebrón digno de la propia serie. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho que el 22 de septiembre sea un día para recordar? Pues vamos a desglosarlo poco a poco, porque la historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Primero, recordemos un poco la historia, una historia que muchos de nosotros vivimos con gran emoción y que, para algunos, se convirtió en una verdadera obsesión. Hande y Kerem, como dije, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, nos cautivó con la historia de amor entre Eda y Serkan. La química entre los actores, la intensidad de sus miradas, la conexión palpable. Todo ello trascendió la pantalla. Su relación, que comenzó en la ficción, pronto se hizo realidad, confirmando así los sueños de muchos fans. Nos regalaron momentos preciosos, fotos juntos, declaraciones de amor que nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. Publicaciones en redes sociales, entrevistas en las que se mostraban cómplices y enamorados. Parecía que estábamos ante una de las parejas más sólidas del panorama turco, una pareja que representaba el éxito, el talento y sobre todo, el amor. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas moderno, parecía destinada a la eternidad. Los fans embelesados seguían cada paso, cada gesto, cada publicación, esperando ansiosamente la confirmación de un compromiso, una boda, una vida juntos. Sin embargo, como suele pasar, la vida es impredecible, un guión mucho más complejo que cualquier serie de televisión. Después de un tiempo, en un momento que para muchos fue inesperado y doloroso, anunciaron su separación. Una separación que, claro, generó un torrente de especulaciones. Los medios, ávidos de noticias, se lanzaron a la caza de detalles. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? Presiones mediáticas que terminaron por agotar la relación. ¿Problemas profesionales? Simplemente el desgaste natural que sufren muchas parejas. Nunca lo sabremos con certeza porque la intimidad de una relación, al final, es sagrada. Ellos, como buenos profesionales, mantuvieron la discreción, evitando caer en el juego mediático y protegiendo su privacidad. Publicaron comunicados breves, educados, en los que pedían respeto y agradecían el apoyo de sus fans. Pero la razón real, el porqué de esa ruptura, quedó sumida en el misterio, alimentando la curiosidad y, por supuesto, las especulaciones, que se multiplicaron como hongos tras la lluvia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis, conjeturas y, por supuesto, rumores malintencionados. Todo un culebrón digno de la propia serie que los unió. Después de la separación, cada uno siguió su camino, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Hande, una de las actrices más cotizadas del momento, continuó cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus de estrella. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en un icono de la moda y una de las actrices más queridas por el público. Se le relacionó con otras personas, actores, empresarios, modelos, pero ninguna relación pareció cuajar del todo. Su foco, al menos públicamente, parecía estar puesto en su carrera y en el cuidado de sí misma. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, participando en proyectos que demostraron su versatilidad como actor y su capacidad para asumir retos interpretativos. Además de su faceta profesional, Kerem es conocido por su activismo y su compromiso con causas sociales. Se le vio con otras mujeres, disfrutando de su soltería y explorando nuevas relaciones. Parecía que ambos habían rehecho sus vidas, que habían dejado atrás el pasado y que lo suyo, definitivamente, era historia.
La llama parecía apagada, el fuego consumido. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, de esos que te dejan sin aliento. El 22 de septiembre de 2025, Bo. M. Las redes sociales explotaron, colapsaron, se volvieron locas. Fotos, vídeos, rumores, mensajes filtrados. Todo apuntaba a algo increíble. Ande y Kerem habían sido vistos juntos. Y no solo eso, sino que las imágenes sugerían algo más que una simple amistad, una reunión casual. Había miradas cómplices, gestos cariñosos, risas compartidas. Parecía que la chispa, a pesar del tiempo y de la distancia, seguía encendida. Las fotos que rápidamente se hicieron virales, inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, mostraban a Hande y Kerem disfrutando de una cena romántica en un restaurante de Estambul, uno de esos locales con encanto y vistas impresionantes del Bósforo. Se les veía reír, conversar animadamente, compartir platos y, en algunos momentos, hasta cogerse de la mano. Los paparazzi, por supuesto que siempre están al acecho, no se hicieron esperar y capturaron cada momento, cada gesto, cada detalle. Las fotos eran de alta calidad, lo que sugiere que fueron tomadas con premeditación, quizás por alguien que conocía sus movimientos o que simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Las imágenes, que se difundieron a la velocidad de la luz, mostraban a Hande con un elegante vestido negro, el pelo suelto y un brillo especial en los ojos. Kerem, por su parte, lucía un look casual pero sofisticado, con una camisa abierta que dejaba entrever su físico atlético. Ambos parecían radiantes, felices, relajados. La química entre ellos, que era palpable en la pantalla, parecía seguir intacta, demostrando que el tiempo no había hecho más que fortalecer ese vínculo especial que los une. La noticia corrió como la pólvora. Los fans, divididos entre la incredulidad y la emoción, inundaron las redes sociales con mensajes de todo tipo. No puedo creerlo, vuelven por fin, es el mejor día de mi vida, mi corazón no puede con tanta felicidad, fueron algunos de los comentarios más comunes. Otros, más cautelosos, pedían prudencia y esperaban a que los protagonistas confirmaran o desmintieran la noticia. Los memes, los vídeos editados con fragmentos de Love is in the air, las fotos comparativas del antes y el después. Todo se viralizó en cuestión de horas, creando una auténtica fiebre en Internet. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia, convirtiendo el reencuentro de Hande y Kerem en el tema del momento. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión. Todos se hicieron eco de la noticia, analizando las fotos, especulando sobre el futuro de la pareja y buscando cualquier declaración, por mínima que fuera. Los expertos en farándula, los analistas de redes sociales, los periodistas especializados. Todos dieron su opinión, alimentando aún más la expectación y el debate público. Pero, ¿qué es lo que realmente significa este reencuentro? ¿Es solo una amistad, un encuentro casual de dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas? ¿O es el comienzo de una nueva etapa en su relación, una segunda oportunidad para el amor que los unió? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que por ahora no tiene respuesta. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial. Han optado por el silencio, lo que por supuesto, solo alimenta aún más la expectación y la curiosidad. Han optado por el silencio, una estrategia que por un lado, protege su intimidad y por otro, mantiene el misterio y la especulación. Un silencio que en el mundo del espectáculo puede ser tanto un arma de protección como una herramienta de marketing. Sin embargo, hay algunos detalles que nos pueden dar pistas, pequeños indicativos que nos permiten vislumbrar un poco más allá de la superficie. Por ejemplo, algunas fuentes cercanas a la pareja, amigos íntimos y personas de su entorno más cercano, aseguran que han estado en contacto durante todo este tiempo, a pesar de la separación. Se habrían mantenido en contacto de forma discreta por teléfono, por mensajes, incluso habrían compartido encuentros privados, lejos de los focos. También se dice que han madurado mucho, tanto personal como profesionalmente, y que ambos se encuentran en un buen momento de sus vidas. Hande con su carrera consolidada y su estabilidad emocional. Kerem con proyectos interesantes y una visión más clara de lo que quiere en su vida. Esto, sumado a la evidente química que siempre han tenido, esa conexión innegable que los une, podría ser un indicio de que la llama del amor, en efecto, sigue ardiendo, aunque sea de forma más tenue, más madura. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo.
La gente espera que compartan cada detalle de sus vidas, que abran sus corazones y que satisfagan su curiosidad. Y eso, en ocasiones, puede llegar a ser agobiante, intrusivo y hasta peligroso. Quizás por eso ambos prefieren tomársela. Cosas con calma, no precipitarse y proteger su intimidad, especialmente en una situación tan delicada y personal como una posible reconciliación. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja, que revivieran el romance que nos cautivó en Love is in the Air? ¿O prefieren que cada uno siga su camino, que prioricen su felicidad individual? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cómo sienten esta noticia y qué expectativas tienen al respecto. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y hablando de eso, antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, en los que siempre les traigo las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis, opiniones y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Es una forma de apoyarme y de estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Ahora, volviendo al tema de Ande y Kerem, es importante recordar que independientemente de lo que suceda, lo más importante es que sean felices. Han demostrado ser profesionales, talentosos y sobre todo, humanos. Y como humanos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a amar a quien quieran, a tomar las decisiones que consideren oportunas, sin tener que dar explicaciones a nadie. La privacidad, en definitiva, es un derecho fundamental. Pero claro, como fans, es inevitable sentir curiosidad y desearles lo mejor. Hemos sido testigos de su historia de amor, hemos vibrado con sus personajes, hemos soñado con su felicidad. Y por eso es normal que sintamos cariño, empatía y, por qué no, un poco de esperanza. Y si su historia de amor llega a buen puerto, si el destino les da una segunda oportunidad, seremos los primeros en celebrar. Ahora, volviendo a las posibles razones por las que se les ha visto juntos, a las diferentes teorías que circulan por las redes y los medios, hay varias posibilidades, cada una con su grado de verosimilitud. La primera, y más romántica, es que realmente se hayan dado una segunda oportunidad. El tiempo, dicen, cura las heridas. Y quizás, después de la separación, hayan tenido tiempo para reflexionar, para valorar lo que tenían, para perdonar errores pasados y para darse cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro, ese amor que nació en un set de rodaje y que cautivó a millones de personas, era más fuerte que cualquier problema, cualquier diferencia, cualquier obstáculo. Esta teoría, la más deseada por los fans, sugiere que Ande y Kerem han superado los fantasmas del pasado, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a empezar de nuevo con una base más sólida, con una madurez que les permita afrontar los desafíos de una relación de forma más consciente y responsable. Esta teoría implica un profundo proceso de reflexión, de perdón y de autoconocimiento. Implica, sobre todo, la voluntad de luchar por lo que sienten. Otra teoría, menos romántica pero no por ello menos probable, es que estén trabajando en algún proyecto juntos, que estén preparando su regreso al mundo de la actuación en una nueva serie o película. Podría ser una colaboración puntual, una campaña publicitaria, o incluso un proyecto benéfico. La industria del entretenimiento es un mundo de oportunidades y a veces, las segundas oportunidades llegan en forma de proyectos profesionales. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, parece menos probable, ya que hasta el momento, no hay ninguna noticia oficial al respecto. No ha habido comunicados de productoras, ni filtraciones de guiones, ni indicios de castings. Aunque, claro, la discreción es una virtud en este tipo de proyectos. Y finalmente existe la posibilidad, la más simple y quizás, la menos emocionante para los fans, de que simplemente sean amigos, que hayan decidido mantener una relación cordial, de respeto y de amistad, a pesar de la separación. Después de todo, la vida da muchas vueltas. Y aunque el amor romántico no haya funcionado, la amistad puede ser algo duradero, valioso y enriquecedor. Esta teoría implica que Ande y Kerem han logrado superar los conflictos del pasado y que han construido una relación basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Una amistad que quizás sea más importante que cualquier romance. Pero como les dije al principio, todo esto son especulaciones. La verdad, la realidad, solo la saben Ande y Kerem. Y por ahora han optado por el silencio, por dejar que el tiempo revele la verdad, por tomarse las cosas con calma y por vivir su vida sin presiones.
Así que, para resumir, el 22 de septiembre de 2025 nos regaló la sorpresa, la noticia bomba de ver a Ander Zel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Las fotos y los rumores han revolucionado las redes sociales, han inundado los medios de comunicación y han generado una expectación, una ola de emoción y de especulación. Aunque aún no sabemos qué significa este reencuentro, si es el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor, la esperanza de que vuelvan a ser pareja está más viva que nunca. Sea cual sea su decisión, sea cual sea su futuro, les deseamos lo mejor, les deseamos la felicidad y estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier gesto que nos revele la verdad. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el mundo del entretenimiento. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme saber qué piensan sobre este tema, qué es lo que esperan, qué es lo que sienten, y si tienen alguna otra novedad, algún otro chisme jugoso, alguna otra noticia que les gustaría que comentáramos. No duden en compartir sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Ya saben que aquí siempre les traeré las últimas novedades del mundo del entretenimiento, con análisis, opiniones, chismes y sobre todo, mucha diversión. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y que viva el amor.